Muy bien, buenas noches a todos. El punto número 10 que vamos a ver ahora, y lo vamos a leer de lo que nos dice el Rab, es un punto muy importante porque Moisés representa una fuerza espiritual pero muy importante dentro de los cabalistas. El hecho o la historia que todos conocemos a través de la Torá o de la Biblia, del Éxodo de, de Egipto, es una historia que parte de un simbolismo. Probablemente existió, probablemente no existió. Esto se lo dejamos a la materia que se llama historia, historia universal. Lo que nos interesa como estudiantes de Kabbalah es lo que Moisés está representando en este momento. Es un periodo de estudio de un cabalista o de una persona que se interesa por la Kabbalah muy importante. Es un periodo de tiempo que el estudiante o el iniciado en Kabbalah o el que se interesa en Kabbalah va a llegar a ser. Y es un periodo de pragmatismo, es decir, de practicar todo lo aprendido. Entonces, llegar a una fuerza espiritual como Moisés es, digamos, el comienzo verdadero del camino espiritual. No voy a hablar del camino verdadero porque desde inicio es inclusive desde que no estás en Kabbalah, estás en el camino espiritual, pero es un camino que vale revelar mucho y vale hacer valer mucho. Por eso el maestro saca a la luz este periodo de tiempo en cada persona que es cabalista. El Moisés que lleva adentro y la lucha contra el egoísmo, o que le llaman Egipto. Así pues, profundizar en esto va a ser muy necesario y es una garantía de un camino espiritual correcto conforme se siga estudiando Kabbalah. Por lo pronto vamos a leer lo que nos quiere dar a conocer el Rab Leiban. Dice así, punto número 10, Moisés el pastor fiel. Y empieza con una frase. Dice así, Moisés simboliza la fuerza espiritual y el faraón de Egipto, simboliza la fuerza del egoísmo. La historia del éxodo de Egipto es más allá de pura historia. Es el relato de la lucha de la luz contra la oscuridad. Es el relato de la lucha o de la transformación que hacemos del egoísmo al altruismo. Esto es, en otras palabras. Y comienza con lo siguiente. Por supuesto, comienza en la oscuridad. Por eso dice que es de noche en Egipto. En las casas de los hebreos hay un silencio total. El faraón, rey de Egipto, ordenó ahogar todos los varones hebreos en el Nilo. Conforme vayamos estudiando, vamos a entender qué significa ahogar varones. Bueno, ordenó ahogar todos los varones hebreos en el Nilo. Sus emisarios están dando vueltas entre las casas, tratando de captar cualquier ruido sospechoso. Ya son 3 meses que Moisés fue escondido y se está haciendo imposible silenciarlo. Mañana saldrá Miriam al Nilo y lo dejará en la orilla del río, dentro de una canasta de papiro, entre las cañas
observará los acontecimientos, esperando un buen final. Así, dice el Rab, desde la oscuridad y la incertidumbre se revela el punto más grande de luz en la historia de Israel. Moisés es indudablemente el líder más importante del pueblo judío de todos los tiempos. ¿Y por qué? Porque liberó a los hijos de Israel de Egipto. Y pronto vamos a entender qué significa liberar a Israel a las puertas de Egipto. Y los condujo hacia las puertas de la tierra de Israel. Este es el proceso justamente de transformación del egoísmo hacia el altruismo. Sigo leyendo. Los más grandes gobernantes de todas las generaciones lo consideran el más grandioso de todos. Y a su historia y sus hechos, tan relevantes hoy como nunca, aún después de que han pasado 3000 años. Y entramos al tema. Según la sabiduría de la Kabbalah, hay un gran significado interno y cautivador en la historia de Moisés. Dice el Rab, Moisés simboliza la fuerza espiritual en cada uno de nosotros. Y permítanme destacar lo que dice en cada uno de nosotros. Y el faraón es la fuerza del ego que domina al hombre y reprime su deseo por la espiritualidad. La Kabbalah describe la pugna entre ellos como una feroz lucha interna, y destaco la palabra interna, una feroz lucha interna en el hombre, entre el deseo repentino por la espiritualidad que va desenvolviéndose paulatinamente, y el ego cruel, depredador, que constantemente reprime el deseo espiritual. Esta es una lucha de todo cabalista. Todo cabalista durante toda su vida en Kabbalah y más allá es que se va a dedicar a esta constante lucha en 1000 formas posibles o en millones de formas posibles a través de las fuerzas que los cabalistas llaman, o de las cualidades que se llaman Sefirot. Pero esto lo veremos más adelante. Mientras el faraón, mientras el faraón predomina, es decir, mientras el egoísmo predomina, el hombre permanece en Egipto. Pero cuando Moisés gana poder, el hombre logra salir en libertad. Este éxodo de Egipto es lo que simboliza la liberación del dominio del ego hacia la libertad, hacia el no ego, hacia el altruismo. Es la lucha por el punto de Israel en nosotros. Es la lucha por esa semillita que tenemos, que los cabalistas le llaman un punto
de ir hacia el otorgamiento, un punto de convertirse hacia el otorgamiento en nosotros. La vamos a hacer crecer a través de este continuo esfuerzo entre el egoísmo y el altruismo. Y esto va a determinar la meta de nuestra vida, porque, como decía en el punto número 9, esto es por lo que estamos aquí en esta vida. Por eso se convierte en la meta de nuestra vida. O perseguimos metas físicas y efímeras, como es en este mundo, o nos desarrollamos y descubrimos el mundo espiritual. Y entonces aquí el maestro nos empieza a hablar de ciertas características muy entre líneas que poco a poco vamos a ir descubriendo. Dice el Raf, primera etapa de la lucha contra el ego. Moisés, dice el Raf, vivió en el palacio del faraón como un príncipe egipcio. Recibió honores reservados para hijos de reyes. Hasta que un buen día despertó. ¿Qué despertó? El deseo por la espiritualidad. Y ahí la vida cambia completamente. Así como a cualquier hombre le llega un deseo por la espiritualidad y empieza a despertar. Bueno, este impulso, dice el Raf, inexplicable, empujó a Moisés a dejar el palacio, a dejar todas las comodidades del palacio, todos los lujos, todos los deseos de la materialidad. Y, por supuesto, a restablecer la conexión con sus hermanos, ya que, según los cabalistas, dice el Raf, cuando se despierta el punto espiritual en el ser humano, este no puede seguir morando donde reina el ego. Entonces, ¿cómo empieza esto? Cuando te llega un deseo por la espiritualidad. Es la primera de las características que suceden aquí. No lo olvidemos nunca. Los que llegamos a la Kabbalah y los que permanecemos en ella, es característico en estas personas el deseo por la espiritualidad. Y se empieza a perder un poco y gradualmente, poco a poco, los deseos materiales. El ritmo de vida que llevamos, que no cambia vida tras vida, que es nacer, crecer, desarrollarse y morir, siempre deseando aspectos de la materialidad, en miles de deseos materiales. Entonces, la primera de las características que pasan todos o que pasa Moisés es que surge en él un deseo de la espiritualidad. ¿Cómo surge? Surge. Es como decir, ¿qué es la mente? Pues no sé qué es la mente, pero úsala. Es decir, surge el deseo. ¿De dónde viene el deseo? No lo sé, pero hazlo. Búscalo. Ahí. Bueno. El siguiente es el auge de la lucha de poderes. Dice el Raf. El Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto
en densas tinieblas. Éxodo 10, 21, 22. Muy pronto, si seguimos estudiando, vamos a entender qué quiere decir esto de las densas tinieblas. ¿Qué quiere decir esto de levanta los brazos al cielo? Aunque ya empieza a sonar en la mente de cada uno de nosotros, por lo dicho anteriormente. Bueno, dice el Raf, siguiendo la lectura. A partir de esto, Moisés y Aarón se encuentran nuevamente frente al faraón, demandándole por última vez la liberación de su pueblo. El faraón o el egoísmo iracundo amenaza de muerte a Moisés si vuelve al palacio. Al día siguiente, con el Creador a su lado, Moisés reúne al pueblo hebreo, la gran asamblea de Israel, los amigos, la gran Malhut, que después vamos a ir estudiando y revelando. Bueno, reúne al pueblo hebreo. Y los egipcios reciben el último y el más doloroso golpe, la plaga de los primogénitos. El faraón es vencido y los hijos de Israel salen en libertad. Pero, dice el Raf, Moisés es el único deseo que siente y conoce el camino, ya que tiene una relación personal con el Creador. Sé que aquí se crean ciertas dudas, pero poco a poco se van a ir aclarando conforme el trabajo de cada quien vaya surgiendo en el pragmatismo de la transformación del ego hacia el altruismo. Bueno, sigo leyendo. Pero Moisés es el único deseo que siente y conoce el camino, ya que tiene una relación personal con el Creador. Y aunque los demás deseos, es decir, los hijos de Israel, están dispuestos por un solo momento a escaparse del faraón o del egoísmo, pues el egoísmo sigue aferrándose a ellos. Hasta que finalmente se desligan de su dominio, embarcándose en el sendero hacia el mundo superior, llenos de alegría y felicidad. La entrada a la espiritualidad. Según los cabalistas, según los sabios de la Cábala, amar al prójimo es la entrada a la espiritualidad. Pero hay que saber el significado perfecto de lo que significa amar. Y hay que saber el significado perfecto de lo que significa el prójimo. Porque esto, aparte de no ser solamente 3 palabras, nada más, o percibirlo nada más dentro de la materialidad, en realidad, amar al prójimo es una frase muy, pero muy profunda, que empieza con no solamente conocer el significado de amar o el significado de prójimo, no, sino de alcanzar, que es muy distinto, alcanzar el concepto de amar y alcanzar el concepto de prójimo. Porque esta es la entrada a la espiritualidad. Sigo leyendo. Vivimos en un mundo materialista y competitivo, en el que el hombre es como un lobo del hombre, es decir, nos comemos entre nosotros solitos. Y es precisamente, dice el Raf, esta época que destaca la gran necesidad
de la unión correcta entre las personas. Los grandes cabalistas esperaron este momento por miles de años. Sí, este momento, en el momento en que estamos viviendo, en esta época, en esta fecha. Y bajo estas palabras que están oyendo ustedes, los grandes cabalistas desde hace miles de años esperaron este momento cúspide por miles y miles de años, desarrollando la sabiduría de la Kabbalah bajo ocultación, preparándola para nuestra generación, para esta generación. Y después vamos a saber por qué es esta generación propiamente y qué significa esta generación dentro de los conceptos cabalísticos. Bueno, hoy día que la Kabbalah se está revelando mundialmente como el método de unión, solo nos queda una cosa, pues desarrollar el deseo por la espiritualidad en nosotros. Desarrollar el deseo por la espiritualidad. Yo creo, y esto es un pensamiento muy personal, que este deseo viene de arriba, pero el hecho de que venga de arriba, en el momento en que llega, hay que desarrollarlo. Y esto es a lo que se refiere nuestro maestro Lightman. Hay que desarrollar el deseo por la espiritualidad en nosotros. Y entonces hacer uso de este método de corrección del ego. Ya sabemos, ya hemos hablado qué significa corrección o tikkun. Corrección del ego, ya lo hemos hablado. Bueno, la plena y eterna realidad espiritual está más cerca que nunca en nuestras manos. Está tan cerca que la tenemos frente a la nariz. Solamente hay que desarrollarla. Bien, el siguiente apartado. Dice así, hasta los 120. Según la Kabbalah, el proceso de desarrollo de la espiritualidad o el desarrollo espiritual va en círculos de 40 años. Pronto vamos a entender qué significa el número 40. Bueno, en círculos de 40 años, que en gematría es la disciplina que le da un valor numérico a las letras hebreas y en base a ese valor numérico y su simbolismo se determinan en el camino espiritual cierto tipo de fuerzas que tenemos que alcanzar. Bueno, sigo leyendo que en gematría, que es el valor numérico de las letras hebreas, equivalen a la letra mem, es decir, la letra mem vale 40. Y la letra mem representa también una cualidad muy, pero muy importante dentro del camino espiritual, que es la Sefirá de Binah. Y la Sefirá de Binah representa el desarrollo del deseo de otorgar. Y abunda el rap aquí. No son años corporales, representan escalones espirituales adquiridos por el individuo. Entonces, acabamos de saber que el número 40 representa a la letra mem en hebreo y que esa letra mem
representa a la Sefirá Bina, que vamos a leer y que vamos a estudiar muy a menudo, que no es otra cosa que el desarrollo del deseo de otorgar. Y que por supuesto no lo debemos materializar esto, pensando que son en verdad 40 años corporales. No. Acuérdense que nada de lo que vamos a estudiar representa la materialidad. Se hablan en palabras de la materialidad, pero no quiere decir que se estén refiriendo a la materialidad. Esto ya lo vimos allá muy al principio de estas grabaciones. Bueno, dice el Rab, representan escalones espirituales adquiridos por el individuo, es decir, por todo estudiante esforzado y dedicado a la Kabbalah. Sigo leyendo. 40 años, entrecomillados, vivió Moisés en la casa del faraón, hasta que el deseo por la espiritualidad despertó en él. Haciendo el caso a la anterior explicación, pues ya sabemos qué significa que Moisés vivió con el egoísmo, con el faraón 40 años, hasta que la espiritualidad lo despertó. 40 años en Miriam le tomó desarrollar este deseo para poder enfrentar al faraón, que es el ego. Y 40 años más condujo Moisés a los hijos de Israel en el desierto hasta llegar a la tierra de Israel. ¿Por qué 40 años? Pues porque es el desarrollo del deseo de otorgar, que es la característica principal de la espiritualidad. ¿Por qué otorgar es la característica principal? Como lo hemos visto, porque el creador es deseo de otorgar, nada más, otorga. Y lo que queremos es parecernos al creador. Bueno, termino esto. Moisés, dice el Rab, completó los 120 escalones espirituales, que es el origen de la famosa bendición hasta los 120. Punto. Siguiente, ¿quién es Moisés? ¿Quién es el Moisés de hoy? Y pónganse muy atentos a esto. El deseo llamado Moisés existe en cada uno de nosotros. Y hoy en día tenemos la oportunidad de prestarle atención y permitirle conducirnos a la espiritual tierra de Israel, es decir, hacia el otorgamiento, hacia el Creador, directo a Él, Yashar, Él, Israel. Eso quiere decir Israel. Es decir, llevarnos hacia el mundo espiritual, dice el Rav Lightman, hacia la luz. Y es en el momento que lo hagamos, descubrimos una realidad espiritual plena y eterna, como dice el Rav Lightman. Y alcanzamos la felicidad y plenitud duraderas. Y cuando estemos estudiando a alto nivel la espiritualidad, vamos a entender y a alcanzar por qué los sabios hablan de felicidad y plenitud duraderas. Porque allá, en aquellos periodos de alto avance espiritual, se desarrolla, por lo tanto, la felicidad y la plenitud duraderas.
pero no están afuera de ti la plenitud y la felicidad. Las vas a encontrar dentro de ti conforme vayas estudiando y conforme vayas alcanzando los conceptos. Así pues, con esto terminamos el punto número 10 y la grabación de hoy. Para el punto número 11, el RAF nos mete a un apartado que es francamente muy relajante, que son las melodías de los mundos superiores. Esto tiene su historia y pronto lo vamos a saber. Y la música, como las tonadas y el lenguaje de la música, está muy, pero muy relacionado y muy íntimamente relacionado con el periodo de la espiritualidad, correctamente hablando. Esto lo vamos a ver y ya lo veremos en la próxima grabación. Por lo pronto, aquí le paramos en esta grabación y les agradezco que nos hayan visto y más bien oído en esta grabación. Buenas noches a todos. Gracias.